Buenas tardes, señores. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Bueno, antes de comenzar, ya hemos dicho y está publicado en el aula virtual que el próximo sábado sería la primera práctica calificada, ¿no? El próximo sábado, que es sábado 2 de abril, sería la primera práctica calificada, ¿no? Si ustedes ven ahí en el aula virtual, ¿no? En la semana 5, sesión 2, ahí van a encontrar, ¿no? Es igual a lo que hemos hecho el ciclo pasado en Ingeniería de Métodos 1, ¿no es cierto? El mismo sistema, ya saben ustedes cómo proceder. La práctica dura 1 hora y 30 minutos, termina a las 3:30, ya ustedes saben cómo proceder, ya saben que deben dejar su práctica en una carpeta que vamos a crear que se llama la carpeta tarea, ¿no? Todo es igual, ¿no? Ustedes ya conocen el sistema. Por si acaso también ya hemos publicado hoy día, ¿no? En el aula virtual está los grupos de trabajo, ¿no? Hemos publicado los grupos de trabajo en un archivo Excel, ahí mírenlo, ahí están todos los grupos, esos grupos son fijos, no se cambia, no se cambia. Ya saben ustedes, igual que el ciclo pasado, que ahí está la fecha, ¿no? En que se va a exponer los trabajos, ¿no? En el mes de junio todavía, ¿no? Ahí está. Ya saben ustedes que por cada grupo debe exponer un alumno, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Ahí lo tienen ya los grupos de trabajo. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy día. Vamos a hablar hoy día de lo que es la distribución de planta o disposición de planta, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es una distribución de planta, no? Dice, como aparece acá, dice que es el ordenamiento de todos los factores o elementos de la producción que incluyen tanto los espacios necesarios para el movimiento de todos los materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos, equipos de trabajo, personal operativo, servicios auxiliares y de administración. ¿No? Es un método que mediante un proceso nos permite encontrar la distribución detallada de todos los factores de la producción. Miren, entonces, ¿qué cosa es una distribución de planta? Cuando uno habla de una distribución de planta o disposición de planta, en realidad hay dos tipos de distribución de planta o disposición de planta. Hablamos de una distribución de planta general y hablamos de una distribución de planta detallada, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, ¿qué cosa es una distribución de planta general? ¿No? Es un plano, ¿no? ¿No? Es un plano en el cual solamente se ponen las dimensiones. Por ejemplo, una empresa tiene un área para las oficinas, ¿no? Por ejemplo, de dimensiones 5 por 6, ¿no? 5 por 6. Tengo un área para mantenimiento, ¿no? 4 por 5, 4 por 5 dibujo. Tengo un área para la producción, ¿no? De repente 20 por 30, ¿no? Y tengo que colocar en mi gráfico, ¿no? Las dimensiones, ¿no? 20 por 30, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la distribución general de planta? Las áreas que yo necesito o que tengo en mi empresa, pero solamente colocar sus dimensiones. Esa sería la distribución general. Pero ¿qué cosa es la distribución detallada? En la distribución detallada, yo me voy a ubicar el área que se destina para fabricar, o sea, el área de producción, ¿no? Que en este caso que estábamos hablando era, por ejemplo, 20 por 30. Si este es el área donde yo voy a fabricar, que le estábamos llamando 20 por 30, en esa área debo dibujar dentro del área todas las máquinas que hubiera. Por ejemplo, si yo tengo 20 máquinas y 10 puestos de trabajo, tengo que dibujar ahí las 20 máquinas y los 10 puestos de trabajo. Por eso se llama distribución detallada. Entonces, hablamos de dos tipos de distribución de planta. Una distribución general de planta, donde solamente pongo las dimensiones de cada área, y una distribución detallada, donde sí voy a dibujar dentro del área de producción las máquinas, ¿no? Y por lo tanto necesito saber el largo, ancho y altura de cada una de las máquinas para una distribución detallada, ¿no? Entonces, una distribución general, ¿me interesan conocer las dimensiones de las máquinas? No.
En una distribución detallada me interesa conocer las dimensiones de la máquina, sí, ¿no? Entonces, esa sería la distribución de planta, ¿no? Que lo vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Bueno, distribución de planta, dice, ¿no? Es una disposición física de instalaciones industriales que se hace buscando ¿qué cosa? ¿Qué busco con hacer una disposición física de las instalaciones industriales? ¿Qué se busca? Reducir los riesgos y aumentar la seguridad para los trabajadores, disminuir los retrasos, ahorrar el área ocupada y tener una mayor flexibilidad para la organización, ¿no? Ya hemos dicho que todo lo que hacemos nosotros, el objetivo final es incrementar la productividad, ¿no? Incrementar la productividad. Bueno, el objetivo de hacer una disposición de planta o distribución de planta, como dice acá, es hallar la ordenación de las áreas de trabajo, ¿no? Las áreas grandes, y de equipos, de modo que sea lo más económico para la empresa, pero al mismo tiempo que sea segura y satisfactoria para los trabajadores. Bueno, otros objetivos, ¿no? De hacer una buena distribución de planta es definir el significado del planeamiento de la distribución física de los ámbitos de trabajo, desarrollar metodologías para diseñar correctamente una distribución de planta y estudiar el impacto que las distribuciones físicas provocan, ¿no? Entonces, miren, no olvidar que hay dos tipos de distribución de planta. Una distribución de planta general, donde ustedes solamente van a colocar las dimensiones, y la distribución detallada, que es, yo me voy a ubicar donde se fabrica algo, ¿no? Y ahí debo dibujar todas las máquinas, equipos, puestos de trabajo que hubiera en la planta, ¿no? Y para eso necesito conocer las dimensiones de las máquinas, ¿no? Entonces, en la distribución detallada yo necesito conocer el número de máquinas y las dimensiones de la máquina. En la distribución general no necesito, son solamente áreas, nada más, dimensiones, áreas grandes. Bueno, acá dice naturaleza de los problemas de la distribución de planta. Sea, digamos que, ¿cuántos tipos, no? De casos se puede dar cuando yo hago una distribución de planta. Hay 4 casos, ¿no? Hay 4 casos que se pueden dar cuando uno hace una distribución de planta o disposición de planta. El primero es cuando yo hago una planta completamente nueva, es decir, que la planta no existe. Yo voy a diseñar mi planta, ¿no? Entonces, el primer caso es que la planta no existe, yo la voy a diseñar, ¿no? Completamente, una planta completamente nueva. En este caso, cuando la planta va a ser completamente nueva, yo la voy a tener que diseñar. Se trata de ordenar, dice, todos los medios de producción e instalaciones para que trabajen como un conjunto integrado, ¿no? El ingeniero de distribución va a determinar el diseño de los nuevos edificios y la localización de las entradas y salidas, ¿no? Cuando una planta no existe, ustedes la van a diseñarla de la mejor manera, cumpliendo con todos los requisitos que vamos a ver en clase, ¿no? Cuando la planta, ustedes la pueden diseñar. Otro caso sería cuando una empresa de repente ya creció tanto y me voy a trasladar a otra empresa, a otra planta, pero que ya existe, ¿no? Como dice acá, expansión o traslado a una planta ya existente, ¿no? En este caso, el problema consiste en adaptar el producto, los elementos, máquinas y equipos y personal de la organización ya existente a una planta distinta que también ya existe, ¿no? Los edificios y los servicios son limitaciones, ¿no? Si yo me voy a trasladar a una planta que ya existe, supuestamente más grande, ¿no? Porque mi planta está creciendo, una gran limitación es esta, mira. Los edificios y servicios, ¿no? Porque ya están construidos, ¿ya? Otro caso es cuando es el caso del trabajo que ustedes van a hacer, ¿no? Miren, ustedes no van a diseñar una planta completamente nueva, ¿no? Tampoco se van a trasladar a una planta ya existente. Lo que ustedes van a hacer es esto, hacer un reordenamiento de una planta que ya existe o hacer una redistribución de planta, ¿no? Dice, en este caso, ¿qué es lo que ustedes van a hacer, no? Redistribuir una planta que ya existe.
permite adoptar, dice, métodos y equipos nuevos y eficientes. El ingeniero de distribución debe tratar de conseguir que su distribución sea un conjunto integrado. Se hace este tipo de redistribución cuando hay cambio de estilo o de modelo del producto o cuando se trata de modernizar el equipo de producción, ¿no? Dice, la limitación de este reordenamiento es que se debe de adecuar a las dimensiones que ya existen del edificio, a su forma e instalaciones. Miren, recuerden ustedes que nosotros hemos dicho que ustedes van a hacer este caso, ¿no? Redistribuir una planta ya existente, ¿no? Y lo primero, el primer día de clases, entregamos una hoja donde decían todos los pasos que ustedes tenían que dar para hacer el trabajo, que era justamente redistribuir una planta, ¿no? Y uno de los principales puntos, o el comienzo, era cuando ustedes averiguaban si en esa planta que ustedes habían escogido era necesario hacer una redistribución, ¿no? ¿Y qué hacían ustedes? Hacían un cuestionario, ¿no? Un cuestionario de Richard Mutter, ¿no? Y dimos en qué libro lo podían encontrar, ¿no? Es un cuestionario donde solamente van a contestar sí o no, ¿no? Y de acuerdo al porcentaje de sí, ustedes van a decidir si es necesario hacer una redistribución o no era necesario hacer una redistribución. Es un cuestionario solamente para contestar sí o no, pero deben conocer toda la problemática que sucede en la planta, ¿no? Por ejemplo, en la materia prima, ¿qué problema tiene la materia prima, ¿no? En la maquinaria, ¿qué problema hay en la maquinaria, etcétera? Entonces, cuando ustedes hagan este cuestionario, no lo deben hacer solo. Deben pedir la colaboración de alguien que conozca la problemática de la planta, porque ustedes recién están conociendo, ¿no? Es decir, puede ser el gerente de producción, puede ser el jefe de planta. Con ellos, ustedes hacen el cuestionario, y si en ese cuestionario, que son algo así como 60, 61 preguntas, si más de un tercio me sale sí, o sea, 33.3, más de 33.3 me sale sí, quiere decir que sí debo hacer una redistribución de planta. Si me sale menos de un tercio, es decir, menos de 33.3, por ejemplo, 20%, querría decir que no es necesario hacer una redistribución de planta. Pero si me sale que no es necesario hacer una redistribución de planta, ustedes tienen que ir a otra planta, ¿no? Porque ustedes tienen que hacer el trabajo, ¿no? Pero así se comienza, ¿no? Yo voy a hacer una redistribución de planta y primero averiguo si es necesario en ese lugar que he escogido hacer la redistribución de planta, ¿no? Y como dice acá, cuando yo hago una redistribución de planta, un problema muy importante es el área que necesito, pero también la forma. Miren, nosotros más adelante vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que en una planta yo tengo 30 máquinas, 20 operarios, etcétera. Entonces, como si yo tengo en una planta 20 máquinas, 30 operarios, etcétera, con esos datos que me van a dar, y yo conozco las dimensiones de las máquinas, largo, ancho y todo eso, si yo conozco eso, con eso puedo calcular qué área yo necesito para que todo funcione bien, ¿ya? Entonces yo voy a calcular el área requerida para que mi planta funcione bien. Pero miren, vamos a suponer que con esa fórmula que vamos a estudiar más adelante, que se llama Werchet, si con Werchet yo digo necesito 300 metros cuadrados y mi planta tiene 300 o más, no hay problema, ¿no es cierto? Pero no solamente me debo de fijar en el área que necesito, sino también miren en la forma. Esto es muy importante. A medida que avancemos en el curso, yo voy a tener varias alternativas para mejorar una distribución de planta, ¿no? De repente, más adelante diré, puedo hacer mi distribución de planta en forma de L, la puedo hacer en forma de L, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la puedo hacer en forma de U, por decir, ¿no? Y de repente yo digo, la forma de U es la que me genera mayor incremento de la productividad. Recuerden ustedes que yo voy a demostrar que mi propuesta es mejor, ¿no? Porque yo tengo una distribución detallada actual, tal como está, que la debo dibujar, y voy a proponer una nueva distribución detallada de planta. Pero debo demostrar que mi propuesta es mejor. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Con la productividad que se debe de incrementar, ¿no?
Vamos a suponer que se genera mayor productividad si yo tengo mis maquinarias dispuestas en forma de U, pero, de repente, en forma de U, por la forma que tiene mi planta, no la puedo colocar, por la forma. El área sí es suficiente, pero la forma. Todas las plantas no van a ser cuadradas o rectangulares, pueden tener diferentes formas, puede ser simétrica, asimétrica, ¿no? Entonces, esta es una gran limitación, como vamos a ver más adelante. Si de repente la forma de U me genera mayor productividad, pero no por la forma que tiene mi planta, no puedo distribuirla de esa forma, tendría que descartarlo y tomar la que sigue, ¿no? De repente la que sigue es en L, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, vamos a estudiar, ¿no?, en un capítulo que se llama El área requerida con Werchet, para saber qué área necesito para que todo funcione bien, pero además del área, la forma que tiene la planta es muy importante, ¿ya? Bueno, entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Hacer una redistribución de planta. Entonces, hasta ahora, ¿qué problemas se pueden suscitar o cuántos tipos de planta, ¿no? Cuando la planta es completamente nueva, ustedes van a tener que diseñarla. Cuando la planta ha crecido y me traslado a una planta que ya existe, ¿no? Y lo que ustedes van a hacer, ¿no? Voy a hacer una redistribución de planta, ¿no? Y hay un último caso, que es cuando uno hace ajustes menores en una distribución que ya existe, ¿no? Por ejemplo, cuando hago una mejora en métodos de trabajo, ¿no? Si yo en un puesto de trabajo hago mejora de métodos, de repente voy a tener que hacer algún cambio, de alguna disposición, ¿no? Pero eso, como dice acá, son ajustes menores, ¿no? Pero ese caso no es el caso de su trabajo. Su trabajo es este, ¿no? Hacer una redistribución de planta. Miren, también recuerden lo siguiente, ¿no? Que cuando uno diseña una planta, ¿no? Para saber cuántos operarios voy a tener, cuántas máquinas y todo eso, yo debo hacer un estudio de mi oferta, mi demanda, ¿no? Etcétera, ¿no? Y uno lo hace, ¿no? Y lo hace para un horizonte del proyecto de 20 años, por decir, ¿no? O sea, uno se proyecta a 20 años. Pero es muy difícil, ¿no? Que yo pueda adivinar, ¿no? A pesar de aplicar todas las técnicas que nos enseñan, saber qué va a pasar acá en 15 años, ¿no? Hay muchas cosas que no puedo pasar. Entonces, si una planta tiene, por ejemplo, 10 años, es muy probable, casi seguro, que sea necesario hacer una redistribución, un reordenamiento de la planta, ¿no? O sea, ustedes no pueden decirme, yo tengo una planta que tiene 10 años o 15 años y que no es necesario hacer una redistribución, ¿no? Eso sería falso, ¿no? Entonces, si una planta tiene una cantidad de años, casi seguro que es necesario hacer un reordenamiento o redistribución de planta, ¿ya? Bueno, entonces con eso hemos visto los casos en los cuales yo podría tener una distribución de planta, ¿no? Una planta nueva, puedo diseñar, trasladarme a una planta que ya existe, hacer una redistribución de planta, que es lo que ustedes van a hacer, y hacer ajustes menores, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son los principios para hacer una buena distribución de planta o una buena disposición de planta. Miren, una distribución de planta, para que sea buena, ¿no? Debe cumplir con estos 6 principios. Debe tener el principio de integración de conjunto, debe tener la mínima distancia, su materia prima, el flujo de materiales, el espacio cúbico, la flexibilidad y la satisfacción y seguridad. Estos son los 6 principios para que una distribución de planta sea buena, ¿no? Integración de conjunto, ¿no? Entonces, para que una distribución de planta sea buena, dice, una mejor distribución será aquella que integre al personal, a la maquinaria, a los materiales, servicios auxiliares, así como cualquier otro factor en una sola unidad operativa, ¿no? La mínima distancia es un principio de la mínima distancia para que una distribución de planta sea buena. Dice, será mejor una distribución de planta que permita que la distancia a recoger por el material, o sea, por la materia prima, en las diferentes operaciones sea mínima,
lo que determinará que el riesgo de pérdidas o deterioros sea ínfimo. Se voy a tratar, como dice acá, que la distancia recogida por la materia prima en las diferentes operaciones sea la mínima posible, ¿no? Lo que va a determinar que el riesgo de pérdidas o deterioros sea ínfimo. ¿No? Es el principio de la mínima distancia. Miren, el principio de la circulación o flujo de materiales. Una buena distribución de planta será aquella que ordene las áreas de trabajo, de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en el que se transforma, tratan o ensambla, ¿no? Miren, ustedes recordarán, por ejemplo, cuando nosotros elaboramos un DOP, ¿no? Elaboramos un DAP, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Dice, una buena distribución será aquella que ordene las áreas de trabajo, de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en el que se transforma, tratan o ensamblan. Evitar en lo posible los retrocesos o contraflujos, con un mínimo de interferencias, interrupciones o congestiones. Si ustedes recuerdan, el ciclo pasado, cuando nosotros veíamos el diagrama de recorrido, nosotros decíamos, ¿qué cosa era un diagrama de recorrido? Era el DAP, ¿no? Que yo lo pasaba a un plano, ¿no? El DAP de materia prima yo lo llevaba a un plano, y ese era el diagrama de recorrido, ¿no? Y en ese diagrama de recorrido, yo me podía dar cuenta de los retrocesos. O sea, cuando yo diseño un sistema de producción, no me conviene que hayan retrocesos, ¿no? ¿Y cómo me daba cuenta de eso? Bueno, haciendo mi diagrama de recorrido, ¿no? Entonces, yo con un diagrama de recorrido me puedo dar cuenta o sospechar por lo menos que necesito hacer una redistribución de planta. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay muchos retrocesos. O de repente me doy cuenta porque las líneas que yo dibujo se cortan mucho y se forman puntos. Ese punto donde se corta mucho es que ahí hay mucho tránsito, ¿no? Recordando lo que ya hemos visto, ¿ya? Bueno, el principio del espacio cúbico. Dice, una buena distribución será aquella que utilice tanto el espacio vertical como horizontal al máximo, ¿no? Por ejemplo, los almacenes, ¿no? En el almacén, lo que yo trato de hacer es optimizar el volumen, ¿no es cierto? Utilizar largo, ancho y altura, o sea, el volumen, ¿no? El espacio cúbico, ¿no? En la flexibilidad. ¿A qué se refiere este principio de la flexibilidad? Me dice, una distribución será mejor si en lo concerniente a la ampliación que se haga en el futuro no genere complejidad, sino por el contrario, permita acoplar las máquinas al proceso de producción sin que el costo de instalación sea elevado. Lo que ya habíamos dicho, ¿no? Cuando yo diseño mi planta nueva, yo lo hago para un horizonte de proyecto de 20, 30 años, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Que yo pueda adivinar lo que va a suceder acá a 15 años, ¿no? A pesar que aplicamos todo lo que nos enseña. Es muy probable, casi seguro, que en 10 años voy a tener que hacer una redistribución de planta. Es decir, voy a tener que acoplar más maquinaria, etcétera. Entonces, la planta tiene que haber sido concebida de manera flexible, que sea fácil de adaptar. Por eso dice flexible, ¿no? Como dice acá, permita acoplar las máquinas, las nuevas máquinas al proceso de producción sin que el costo de instalación sea elevado. O sea, sea flexible mi planta, ¿no? Que se ajuste fácilmente a la nueva realidad, ¿ya? Y otro principio, el último principio, para una buena distribución de planta es la satisfacción y seguridad, ¿no? Dice, la seguridad que se le brinde al trabajador depende mucho de los principios anteriores, ¿no? Mantener al personal bien incentivado debe procurarse las mayores seguridades, así como los mejores beneficios, de modo que el personal se encuentre satisfecho. Una disposición de planta, ¿no? Nunca puede ser efectiva si se somete a los trabajadores a riesgo o accidente. Miren, lo que me quieren decir es lo siguiente, ¿no? Si en una planta hay puestos de trabajo y esos puestos de trabajo son peligrosos, ¿no? Para la seguridad de los trabajadores, si es que puede haber, si es que es posible que hayan accidentes, los accidentes se van a dar. Y ningún trabajador puede trabajar a gusto o ser productivo
si va a trabajar con miedo a sufrir un accidente. A eso se refiere, ¿no? O sea, que yo debo diseñar mi planta de tal manera que le dé seguridad a los trabajadores. Si ustedes recuerdan, igual, ¿no? El ciclo pasado, cuando veíamos métodos 1 y hablábamos nosotros de mejorar un método de trabajo, nosotros decíamos que normalmente la empresa le iba a pedir a usted, como ingeniero de planta, que mejore algunos puestos de trabajo que la empresa estaba interesada, ¿no? Pero también decíamos, si es que la empresa deja que usted decida, nosotros recomendábamos que usted mejore el método de trabajo en aquellos puestos de trabajo donde hay cuellos de botella, o aquellos puestos de trabajo que eran peligrosos para el operario, ¿no? Imagínense ustedes si yo estoy en una fábrica de dinamita, imagínense que en un puesto de trabajo el método no sea el bueno, ¿no es cierto? Iba a generar accidentes y lógicamente que el operario no puede trabajar ni ser productivo en esa circunstancia, ¿no? A eso se refiere el principio, ¿no? De que la planta y las máquinas puestos de trabajo deben ser satisfactorios y dar seguridad a los trabajadores, ¿no? Entonces, hay 6 principios que acabamos de leer, ¿no? Hay 6 principios. No solamente hay principios, sino en estos principios se basan otros factores para una buena disposición de planta, que lo veremos más adelante. Hay 6 principios, y de esos 6 principios van a salir 9 factores para una buena disposición de planta, que lo veremos un poco más adelante. Miren, ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer una disposición de planta, ¿no? Se supone que acá estoy hablando de una planta nueva, ¿no? Si yo quiero diseñar una nueva planta, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Entonces, el primer paso es hallar el emplazamiento o planteamiento efectual. Es decir, si yo quiero diseñar una planta, ¿no? El primer paso que se debe dar es hacer el emplazamiento o planteamiento efectual. Es decir, yo debo de localizar la planta, ¿no es cierto? ¿Dónde la voy a localizar? Eso es el capítulo anterior que acabamos de terminar, ¿no? Habíamos visto 3 métodos, ¿no? Para localizar una planta, ¿no? El método de los factores ponderados, el método del punto de equilibrio y el método del centro de gravedad, ¿no? Esos eran los 3 métodos que habíamos visto, pero hay muchos métodos, ¿no? Pero estábamos nosotros hablando de esos 3 que para nuestro entender eran los principales, ¿no? Sobre todo el primero, ¿no? El método de los factores ponderados. Es el más sencillo, sin embargo es el más importante, ¿no? Entonces el primer paso para diseñar una nueva planta, localizar la planta, ¿no? Decidir dónde voy a localizar la planta. El segundo paso es hacer la distribución general, ¿no? Recuerden que voy a hacer mi distribución general, ¿no? Estoy diseñando mi planta. Dice macro distribución o distribución general. Entonces yo tengo mi plano, mi papel, y ahí diseño, ¿no? Las áreas que van a pertenecer a esa empresa. Habrá un área para las oficinas, un área para el baño, un área para el departamento de mantenimiento, un área para el departamento de calidad, un área grande de repente donde se fabrica, donde se produce, ¿no? Etcétera, ¿no? Y como ya hemos dicho, solamente se van a dibujar dimensiones, ¿no? Área de producción, 20 por 30, ¿no? Área de control de calidad, 4 por 7, ¿no? Y así, ¿no? O sea, no me interesan las dimensiones de la máquina porque solamente estoy dibujando áreas con sus dimensiones. Pero cuando yo vea el paso 3, que es la microdistribución o distribución por detalle, sí me interesan las dimensiones de la máquina, puesto de trabajo y el número de operarios que ahí van a trabajar. Y en la distribución por detalle, miren, la distribución por detalle va a ser igual que la distribución general, solamente que en el área destinada a la parte de producción, que habíamos dicho que era 20 por 30, ahí voy a dibujar las maquinarias, respetando sus dimensiones. Entonces, en la distribución por detalle me interesa el número de máquinas y sus dimensiones. Por eso se llama distribución por detalle, ¿ya? Miren, cuando uno habla de una distribución de planta, en realidad la gente se refiere a la distribución por detalle.
¿no? Es igual cuando me hablan de la capacidad de planta. Cuando me dicen, calcule usted la capacidad de planta, bueno, capacidad de planta hay dos, ¿no? Capacidad teórica y capacidad real, pero en realidad se refieren a la real, ¿no? Igual acá. Me hablan de una distribución de plantas, se refieren a la distribución por detalle, pero hay otra que se llama distribución general. Entonces, localizo mi planta, hago la distribución general, hago mi distribución por detalle, y con eso ya puedo lograr la aprobación y comienzo a instalar ya mi planta, ¿no? Logro la aprobación de las personas responsables, sea el gerente general o los dueños de la empresa, no sé, y luego ya se instala la planta, se comienza a construir, ¿no? Entonces, no se olviden que el primer día de clase que entregamos una hoja, ustedes tenían que hacer varias cosas, ¿no? Y deben de seguir ese paso, ¿no? Uno de los pasos que ustedes tenían que dar era dibujar la distribución general actual, tal como ustedes lo veían. Y luego tenían que hacer una propuesta de una distribución general, esa propuesta es suya. Luego iban a dibujar una distribución por detalle, tal como está. Y luego ustedes hacían una propuesta de distribución por detalle. Y luego tenían que demostrar que su propuesta de distribución por detalle era mejor, ¿no? ¿Cómo lo demostraban? Con el incremento de la productividad, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Bueno, esto es lo que ya hemos conversado. Pasos, ¿no? Para hacer una distribución de planta. Primero es el emplazamiento, planteamiento efector, o sea, dónde voy a localizar la planta. El segundo paso es hacer la distribución general, como dice acá, ¿no? Miren, es la disposición de las divisiones, departamentos, secciones que son necesarias para cubrir las actividades funcionales y el espacio adicional necesario para el desplazamiento y también los almacenes, ¿no? O sea, también debo dibujar el almacén de materia prima, de productos terminados, etcétera, ¿no? La microdistribución o distribución por detalle dice, es la distribución específica de los equipos, ¿no? Del personal, pasillos, etcétera, que ocupan un lugar físico en la planta. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? En la distribución general no me interesa conocer las dimensiones de las máquinas ni el número de máquinas. En la distribución por detalle sí me interesa el número de máquinas y sus dimensiones, porque la voy a tener que graficar, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, y al final voy a buscar la aprobación de mi diseño, luego comenzar la instalación de la planta. Miren, ustedes recordarán que el primer día de clases nosotros hablamos de que habían cuatro maneras, ¿no? Cuatro formas en que una empresa podía producir un producto, ¿no? Habían cuatro formas, ¿no? Habían cuatro formas. Pero al final dijimos que al final nos quedamos con dos, ¿no? Porque la última forma era de personalización en masa y dijimos que eso era algo ideal, ¿no? Porque si yo tengo una planta orientada al proceso o tengo una planta orientada al producto, si es orientada al proceso tiene ventajas y desventajas, como todo, ¿no? Si tengo una planta orientada al producto, lo mismo, tiene ventajas y desventajas como todo. Pero, ¿no? Una planta de personalización en masa es algo ideal, tiene solamente pura ventaja. Entonces era algo ideal, ¿no? Que en algún momento de repente se puede lograr. Al final nos quedábamos con dos tipos, ¿no? De planta. Una planta orientada al proceso y una planta orientada al producto, ¿no? Si yo tengo una planta orientada al proceso, ya sabíamos cómo era una planta orientada al proceso, ¿no? Si ustedes recuerdan, una planta orientada al proceso, habíamos visto que era algo así, ¿no? Bueno, por acá. Esta es una planta orientada al proceso, pero por acá hay otra que está, creo que, más clara, ¿ya? Una planta orientada al proceso, recordando, era así, ¿no? Por ejemplo, tenía un área destinada a un tipo de máquina, tornos, por ejemplo, hay varios tornos, lo mismo. Un área destinada a las fresadoras o cualquier tipo de máquina, ¿no? Hay otra área de taladros, otra área de acabado, otra área de ensamble. Es decir, hay áreas
donde hay puestos similares o máquinas similares. De tal manera que si yo quería tornear algo, me iba a la zona de torno. Si yo quería taladrar, me iba a la zona de taladro. Si yo quería ensamblar, me iba a la zona de ensamblar y así, ¿no? Entonces, esta es una planta orientada al proceso, ¿no? Y una planta orientada al proceso, habíamos dicho que era de repente un taller metalmecánico, un taller de muebles de madera, por ejemplo, una empresa de hilados, podía ser una empresa de confecciones de repente, ¿no? Pero ¿no? Esta es una planta orientada al proceso. Recuerden que hemos dicho bastantes veces que es importante que ustedes identifiquen en qué planta estaban, porque de eso dependía, ¿no? Cómo iban a hacer su trabajo. Bueno, estábamos nosotros por acá. Ya sé, acabamos de recordar cómo era una planta orientada al proceso. Ahora, ¿qué pasa si tengo una planta orientada al producto? Si tengo una planta orientada al producto, también ya hemos mostrado cómo era una planta orientada al producto, ¿no? Pero una planta orientada al producto puede ser que sea una línea de producción o puede ser que sea una línea de montaje. Entonces, vamos a ver, miren, cómo podría distribuirse la maquinaria. Porque miren, ¿cómo se puede distribuir la maquinaria en una planta orientada al proceso? Ya lo hemos visto, ¿no? Lo acabamos de ver. Pero si tengo una planta orientada al producto, ¿cómo se podría estar dispuesta si es una línea de producción? ¿Cómo podría estar dispuesta la maquinaria si es una línea de montaje? Si es una línea de producción, por línea de producción o de fabricación, la máquina puede estar, miren, en líneas rectas. O sea, comienza acá, miren, la materia prima. O sea, yo pongo acá mis máquinas en forma lineal. En forma lineal. Y por acá sale el producto final, ¿no? Ingresa por acá. Y acá hay varias máquinas, ¿no? Dispuestas en forma consecutiva. Y ahí sale el producto final. Eso se llama en línea recta. O si tengo, miren, una línea de producción o de fabricación, puede ser en uno. Miren, acá tengo, miren, varias máquinas, ¿no? A, B, C, D, E, F, ¿no? Acá tengo 7 máquinas y pueden estar dispuestas en forma de U. Por acá ingresa la materia prima, por ejemplo, pasa para aquí y acá sale el producto final. Podría ser que si tengo una planta orientada al producto, podría tener esta forma, bien, la disposición de las maquinarias. Acá hay 7 máquinas. Estar dispuestas en forma de U. Ingresa por acá y sale por acá. O podría tener forma de S, ¿no? O en serpentín, o puede tener diferentes formas, ¿no? Eso es cuando es una planta orientada al producto y es una línea de fabricación. Pero ¿qué pasa si tengo una planta orientada al producto y es una línea de ensamble o de montaje, que es lo mismo? ¿Qué formas podría tener la disposición de las maquinarias? Podría tener esta forma, miren, en forma de peine. Esta es la línea principal, miren, esta es la línea principal y acá van, miren, las líneas secundarias, digamos, ¿no? Entonces, esta, ¿no? Una línea de montaje, por ejemplo, es ensamblar un automóvil, un televisor, una computadora, ¿no? Un electrodoméstico, y podría ser así, ¿no? Esta es la línea principal, y acá habrán las líneas secundarias, o como dice acá, premontaje, ¿no? Y a esta forma se le llama en forma de peine. Parece un peine, ¿no? Parece un peine. O si tengo una planta orientada al producto y tengo una línea de montaje o ensamblaje, se podrían distribuir, ¿no? Físicamente así, miren. Acá tengo una línea principal y estas líneas acá, verticales, son las líneas secundarias o de premontaje. Y si está distribuida físicamente de esta manera, se le llama en forma de árbol. Se le llama en forma de árbol. Si tengo una línea de montaje, ¿no? Una línea de ensamblaje. Si tengo una línea de ensamblaje, también se puede tener esta forma. Miren, acá tengo A y B, y eso da lugar a D, que es paralelo a C. C y D da lugar a E. Esta forma en la cual se pueden ir disponiendo, ¿no? Si tengo una planta de ensamblaje, se llama forma dendrítica, ¿no? Como dice aquí, cada parte avanza a lo largo de una línea de producción hasta que llegue al punto de montaje. En ese instante se combina con otros elementos, ¿no? Miren, A con B se combina con D, C y D, acá se combina con E, ¿no? Y así, esta forma se llama dendrítica, ¿no? Entonces, ya sabemos si ustedes tienen una planta orientada al producto,
Si es una línea de fabricación o de producción, puede ser lineal, puede ser en forma de U, en S, en serpentín, o cualquier otra forma, ¿no? Si tengo una línea de montaje, puede ser en forma de peine, puede ser en forma de árbol, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Esto o el peine es lo más común, ¿no? Esto no es tan común, ¿no? La forma dendrítica, ¿no? Entonces, son las formas que ustedes van a encontrar o que van a proponer, ¿no? Según tengan una planta orientada al producto o tengan una planta orientada al proceso, ¿no? Miren, entonces, hemos terminado de hablar de esta parte de teoría. Vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Miren, ustedes se han dado cuenta que en el aula virtual de la clase de hoy día, ¿no? En el aula virtual de la clase de hoy día, sábado 26, ¿no es cierto? Hay un solucionario, que es el que yo estoy colocando acá para que ustedes lo vean. Es un solucionario de la primera práctica calificada 2019-2. Está resuelta, ¿no? Está el enunciado y también la solución. Pero esto es para que los resolvamos en clases ahora. Y además les he dejado otro solucionario totalmente resuelto de la primera práctica calificada del 2021-1. El solucionario de la primera práctica calificada 2021-1 es para que ustedes practiquen, ustedes lo vean y practiquen. Pero esto que les estoy mostrando acá es para que lo resolvamos en clases, ¿ya? Entonces, esta es la práctica 2019-2, lo van a resolver ustedes en clases y van a hacer las preguntas que ustedes tengan duda, ¿no? Y el otro solucionario de la primera práctica calificada 2021-1 está resuelta, pero es para que ustedes practiquen para la primera práctica calificada, que ya estamos diciendo que es el próximo sábado. Y ya estamos diciendo que dura 1 hora y media, y estamos diciendo las mismas condiciones que hemos dicho el ciclo pasado, ¿no? Por favor, no falten porque no se va a volver a tomar la prueba, ¿ya? Salvo que ustedes lo operen de algo, ¿no? Si lo operan de algo, sí, se toma la práctica y tienen que demostrar, ¿no? Que han sido operados. Si no, no se vuelve a tomar, estamos aclarando, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, miren, es practicar para la primera práctica, que es el próximo sábado. Entonces, comenzamos con esto de acá, miren. La idea es que ustedes lo resuelvan y luego vamos a ver la solución, ¿no? Y luego, si hay alguna duda de la solución, ustedes preguntan. Esta es una pregunta para localizar una planta. Miren, acá hay 3 alternativas de localización. Localización 1, 2, 3. Me dan los costos fijos y me dan los costos variables para 12 unidades, ¿no? Entonces, acá hay 3 alternativas de localización. Como me hablan de costos fijos o de costo variable, ya saben que voy a usar el método del punto de equilibrio. Entonces, la idea es que ustedes lo resuelvan y luego lo vamos a explicar rápidamente. Y si tienen alguna pregunta, la hacen, ¿ya? Bueno, si alguien termina rápido, bueno, va viendo las siguientes preguntas, ¿no? La siguiente pregunta, miren, está referido a cómo usar el árbol, ¿no? El árbol de problemas para la capacidad de planta, ¿recuerdan? ¿No? La capacidad de planta es la segunda pregunta, ¿no? La tercera pregunta, miren, es para localizar una planta con el método de los factores ponderados, ¿no? ¿No? Y la cuarta pregunta es una pregunta de cómo calcular la productividad, ¿no? Y la quinta pregunta, miren, me dan un DOP con sus tiempos a la izquierda, están en minutos, y me preguntan, ¿no? Seguramente hallar algo, ¿no? Me piden en este caso, bueno, me piden varias cosas, ¿no? Me piden la capacidad diseñada, la capacidad real, etcétera, ¿no? Todo eso lo hemos visto en clases, y acá, ¿no?
Entonces, ahí tienen esos ejercicios, ¿no? Y si tienen alguna duda, algo que no está claro para ustedes, hacen las preguntas y las contestamos. Pero vamos a comenzar entonces resolviendo la primera pregunta, ¿no? Que es usando el método del punto de equilibrio, ¿no? A ver, damos unos minutos como siempre para que lo resuelvan y luego, si ustedes lo han resuelto completamente, pasan a la siguiente pregunta y así, ¿no? Si tienen preguntas, acá la explicamos, ¿ya? Comiencen, por favor, ¿no? Ahí está las preguntas, el enunciado, están los puntajes, mira, cada pregunta cuánto vale. Entonces me sirve para practicar. A ver, comencemos, por favor, con esa primera pregunta.
Miren, vamos a explicar la solución que aparece acá. Tenemos una empresa de calzados, dice, en los últimos 2 años ha tenido que subcontratar alguna de sus actividades básicas para poder atender el gran número de pedidos. Por lo tanto, la empresa ha decidido construir una nueva planta de producción, ¿no? Y hay 3 alternativas de localización, ¿no? Localización 1, 2 y 3. Me dan los costos fijos para cada localización y me dan los costos variables para 2 unidades, ¿no? Y con eso la primera pregunta es, ¿para qué niveles de producción es más adecuada cada una de las localizaciones, ¿no? Bueno, como ustedes recordarán, ¿no? Este es el método del punto de equilibrio, pero necesitamos tener el costo variable unitario. Y acá tengo el costo variable para 2 unidades. Bueno, simplemente lo dividimos entre 12, ¿no? 840 entre 12, me quedaría 70, 360 entre 12, 30, y 120 entre 12, 10. Entonces ya tengo acá los costos variables unitarios, ¿no? Y con eso vamos a encontrar las ecuaciones de los costos total, ¿no? El costo total para uno sería 20.000 más 70 por X. Costo total para 2 sería 40.000 más 30X. Y para 3 sería 60.000 más 10X, ¿no? Y tenemos acá las 3 ecuaciones, ¿no? 1, 2 y 3. Y lo que habíamos dicho era que el costo variable unitario hacía las veces de pendiente, ¿no? Entonces, miren, acá teníamos costo variable unitario 70, 30 y 10. Los costos variables unitarios son diferentes, o las pendientes son diferentes, y si dos pendientes son diferentes, esas rectas se tienen que cortar. Entonces, lo que nosotros hacíamos era lo siguiente, ¿no? Intersectábamos 1 con 2 y 2 con 3, ¿no? No intersectaba 1 con 3, ¿no? Pero podía intersectar 1 con 3, pero yo les decía que no era necesario porque no intervenía, ¿no? En la solución del problema, ¿no? Si ustedes tenían duda, intersecten, ¿no? Bueno, acá intersectábamos 1 con 2 y me sale que X vale 500, 2 con 3 y me sale 1000, ¿no? Y tabulábamos, ¿no? Para la localización 1, que era 20.000 más 70X, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? O el costo total vale 20.000. Cuando X vale 500, ¿cuánto vale el costo total? 55.000, ¿no? Para la localización 2 igual, ¿no? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale el costo total? Y cuando X vale 500, el costo total era el mismo, ¿no? Porque se están cortando, ¿no? Y para la localización 3 igual, ¿no? Cuando X vale 0, el costo total vale 60.000. Cuando X vale 1000, lo que me ha salido acá, el costo total me sale 70.000. Tengo 2 puntos y con 2 puntos puedo graficar correctamente, ¿no? Graficábamos, miren, la localización 1, la 2 y la 3, ¿no? Y tenía estas 3 rectas, ¿no? Y yo les recomendaba a ustedes que, lo que les decía así, ¿no? Miren, acá hay una, yo estoy tomando acá en el eje Y, estoy tomando de 10.000 en 10.000, ¿no? 10.000, 20.000, 30.000, ¿no? Y acá en el eje X, que son las cantidades, estoy tomando de 500 en 500. Yo les decía que pueden tomar como ustedes quieran, pero miren acá, yo he tomado acá este intervalo, 2 cuadraditos, ¿no? 2 cuadraditos, 2 cuadraditos. Acá también, miren, 2 cuadraditos, 2 cuadraditos, ¿no? Porque si no hago eso, la figura no me va a salir simétrica, ¿no? Bueno, graficábamos las 3 rectas y acá estaban los puntos de intersección, ¿ve, no? Entonces, cuando yo interpretaba, decía así, ¿no? Entre 0 a 500, ¿no? Entre 0 a 500, de 0 a 500 yo levanto una vertical y choca esta línea, que sería costo total de 1, es decir, me convenía la localización 1, ¿no? De 500 a 1000, miren, levantaba una línea vertical hasta chocar acá, y la recta que choco es el costo total de 2, o sea, me convenía la localización de 2, ¿no? Y así, ¿no? Y si yo fabricaba más de 1000, ¿no? Tomaba cualquier de 1000 hacia adelante, por ejemplo acá, cuando levantaba una línea, chocaba a 3, me convenía la localización 3, ¿no? Entonces, esa era la interpretación. Entonces, ¿qué tenía que hacer acá? Graficar correctamente una línea recta. Y para graficar una línea recta, ¿qué necesitábamos? 2 puntos, que es lo que hemos hecho acá. Ahora, como este gráfico supuestamente está más o menos bien graficado, puedo contestar la otra pregunta del mismo gráfico. La segunda pregunta dice, si se produce 1700, ¿qué localización conviene? Bueno, si 1700 está por acá, ¿no? Entre 1500 y 2000, ¿no? ¿Qué me conviene? La localización 3, ¿no? La localización 3.
Y luego dice acá, si se produce 400 unidades, ¿qué localización conviene? Bueno, 400 unidades está entre 0 y 500, ¿no? Levanto acá, ¿y cuál me conviene? La localización 1, ¿no? O sea, me basta con mirar, ¿no? Si he graficado correctamente, solamente miraba, ¿no? Entonces, ¿qué deberías recordar en este ejercicio? Que yo necesito el costo variable unitario, y yo tengo acá el costo variable para una docena o 12 unidades. Bueno, simplemente lo divido entre 12 y ya tengo el costo variable unitario. Lo demás era igual, ¿no? Lo demás era igual a lo que hemos visto, exactamente igual, ¿no? La segunda pregunta, ¿no? Me dicen que es una empresa de alimentos para perros que se llama Daisy Sack, que debido a la gran demanda de sus productos está viendo la probabilidad de ¿qué? De ampliar sus instalaciones, construir una nueva fábrica o comprar maquinaria de última tecnología, ¿no? Bueno, y ahí me dan todo el enunciado, ¿no? Y en este caso íbamos a usar nosotros el árbol, ¿no? El árbol de problemas, ¿no? ¿No? El árbol que ustedes veían en estadística, ¿no? Entonces recordamos eso, ¿no? A ver, resuelvan este ejercicio, que es igual, ¿no? A lo que hemos hecho, ¿no? A ver, vean el ejercicio número 2.
Miren, en este ejercicio hay tres alternativas, ¿no? Ampliar las instalaciones, acá está, ampliar las instalaciones, construir una nueva fábrica o comprar maquinaria de última tecnología, ¿no? Luego dice, ¿qué pasa si se amplían las instalaciones, ¿no? Acá, ¿no? Ampliar las instalaciones. Dice, si el mercado reacciona favorablemente, se podría obtener un beneficio de X más 150.000. Si reacciona favorablemente, hay este beneficio, X más 150.000, ¿no? Mientras que si la reacción del mercado es negativa, se puede obtener también un beneficio de X soles. Si la reacción es negativa, también hay un beneficio de X soles. Ahora, si se construye una nueva fábrica, ¿no? Acá, ¿no? Y la reacción es favorable, se puede obtener un beneficio de 3X. 3X, ¿no? 3X. Mientras que si la reacción es negativa, se puede obtener un beneficio también de X menos 20.000. Si la reacción es negativa, también hay un beneficio de X menos 20.000. Ahora, ¿qué pasa si se compra maquinaria de última tecnología? Si el mercado es favorable, se podría obtener un beneficio de 2X, ¿no? Comprar maquinaria de última tecnología y la reacción es favorable, se obtiene un beneficio de 2X. Mientras que si la reacción del mercado es negativa, se puede perder, acá se pierde 0.1X. Entonces, miren, sería menos 0.1X, ¿no? Luego, ¿qué más dice? El informe de investigación de mercados indica que la probabilidad de que el mercado reaccione positivamente es 0.3. Bueno, entonces, o el mercado reacciona favorablemente o negativamente. Si reacciona favorablemente, dice que es 0.3, por lo tanto, el otro tiene que ser 0.7, ¿no? Porque la sumatoria me tiene que dar 1. Entonces ya tengo, ¿no? 0.3, 0.7, 0.3, 0.7 y así, ¿no? Ahora me dice que se sabe que la suma de las tres alternativas es 500.500 soles. Y con eso me preguntan cuál es la mejor alternativa. Entonces tengo un dato más acá. La suma de las tres alternativas es 500.500. Entonces acá sería así, ¿no? Si yo amplío las instalaciones, acá sería, miren, toda esta cantidad que es X más 150.000 por 0.3. Y acá sería X por 0.7, ¿no? ¿No? Bueno, acá efectuamos unas operaciones y todo, y eso me va a salir X más 45.000. Construir una nueva fábrica, ¿no? Acá, ¿cómo sería? 0.3 por 3X más 0.7 por todo esto, ¿no? Hacemos todas las operaciones y me sale 1.6X menos 14.000. Ahora, si compramos maquinaria de última tecnología, sería 0.3 por 2X más 0.7 por menos 0.1X, ¿no? Aquí está, ¿no? Operamos todo eso y me sale 0.53X. El problema me dice que X más 45.000 más 1.6X menos 14.000 más esta cantidad de acá, esa suma me dice que es 500.500, ¿no? Y de acá despejamos X y me va a salir que X vale 150.000. Si X vale 150.000, bueno, ya tengo, ¿no? ¿Cuánto es ampliar instalaciones? X más 45.000, o sea, 150.000 más 45.000 me sale 195.000. Construir una nueva fábrica sería 1.6X, que es 150.000 menos 14.000, ¿no? Entonces todo esto de acá ya lo sé, ¿no? Operamos y me sale 226.000. Y acá, comprar maquinaria de última tecnología es 0.53X. X vale 150.000, ¿no? Multiplicamos y me va a salir 79.500. Entonces yo ya sé, ¿no? Ampliar instalaciones, qué cantidad me da, construir una nueva fábrica, qué cantidad me da, y comprar maquinaria de última tecnología también, qué cantidad me da. La mayor cantidad, lógicamente, es lo que me conviene. Entonces, en este caso, me conviene construir una nueva fábrica, ¿no? Entonces, hemos aplicado acá esta técnica del árbol, ¿no? Para decidir si ampliamos las instalaciones, construimos una nueva fábrica o
compramos maquinaria de última tecnología y hemos llegado a la conclusión que me conviene construir una nueva fábrica, ¿no? Bueno, todo eso lo hemos hecho igualito, ¿no? Igualito en clase. Este es un ejercicio sobre eh, factores ponderados para localizar una planta. Este es un problema de productividad, ¿no? A ver, por favor, en el tiempo que nos queda, resuelvan el ejercicio número 5. Miren, acá me dan un DOP que tiene 7 actividades. Me dice que cada uno de estos tiempos que aparecen a la izquierda corresponde a un estudio de tiempos para 12 unidades, ¿no? Miren, cada uno de estos tiempos, 1 minuto, 3 minutos, 2 minutos, corresponde a un estudio de tiempos para 12 unidades, ¿no? Entonces, con este dato me preguntan primero, ¿cuál sería la capacidad real en unidades por semana si se trabaja 2 turnos al día, 8 horas por turno y 5 días a la semana, ¿no? A ver, contestemos estas preguntas, ¿no? Dice en la pregunta B, si la planta sufrió una falta de energía eléctrica durante 2 horas, hallar la producción real en unidades por semana, ¿no? Bueno, y la última pregunta C dice, la capacidad diseñada o teórica o proyectada es la mínima producción teórica que se puede obtener de un sistema en un periodo dado y bajo condiciones ideales. ¿Es verdadero o falso? Bueno, esa es teoría, ¿no? ¿No? Solamente decir si es verdadero o falso. A ver, contestemos esas preguntas. Recuerden que el próximo sábado es la primera práctica calificada.
Miren, vamos a ver entonces este ejercicio, ¿no? Donde dice que tengo un DOP que tiene 7 actividades, ¿no? Ustedes aprecian ahí los tiempos, ¿no? Para la inspección empezar, hay 1 minuto. Para la operación desmenuzar 3 minutos y así, ¿no? Y me dicen que cada uno de estos tiempos corresponde a un estudio de tiempo para 12 unidades, ¿no? Ahora la primera pregunta es hallar la capacidad real en unidades por semana si se trabaja 2 turnos al día, 8 horas por turno y 5 días a la semana. Entonces comenzamos con esa pregunta, ¿no? La capacidad real, ¿no? Me dice que es así, ¿no? 2 turnos por día, 8 horas por turno y 5 días por semana, ¿no? Bueno, multiplicamos, ¿no? Bueno, turno y turno se eliminó, día y día se terminó. Multiplicamos y al final me sale 80 horas a la semana, ¿no? Entonces la capacidad real que hemos obtenido es 80 horas a la semana, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa hacemos acá? Entonces ya tengo la capacidad real en horas por semana, pero la pregunta es, allá la capacidad real en unidades por semana, no en horas por semana. Yo las tengo acá en horas por semana, me piden en unidades por semana. Entonces, miren, si yo tengo este DOP, ¿cuál es la cadencia o el cuello de botella? El que marca el ritmo de la producción. Hemos dicho que la cadencia, cuello de botella o el que marca el ritmo de la producción o también tiempo de ciclo es el mayor tiempo. Y el mayor tiempo acá es 5 minutos, o sea, secar. Este es el que marca el ritmo de la producción. O sea que en 5 minutos se fabrica supuestamente una unidad de producción, ¿no? En 5 minutos se fabrica una unidad de producción. Pero ¿cuál es mi unidad de producción? 12 unidades, ¿no? Acá me dice el problema, ¿no? Acá me dice el problema, ¿no? Un estudio de tiempo corresponde a 12 unidades. Entonces, en este mayor tiempo se fabrica una unidad de producción. Una unidad de producción en este caso es 12 unidades. Entonces, yo digo, en 5 minutos, que es secar, se fabrica 12 unidades. En 80 horas, ¿no? Lo voy a pasar a minutos, 80, una hora tiene 60 minutos, ¿cuántas unidades estaremos fabricando? Una regla de 3 simple, me sale 11.520, ¿no es cierto? Unidades por semana. Y ya tengo entonces la capacidad real en unidades por semana. Entonces hemos calculado la capacidad real, ¿no? Entonces yo necesito en el DOP el mayor tiempo. Esa es la cadencia, tiempo de ciclo, cuello de botella. La segunda pregunta dice, si en la planta sufrió una falta de energía eléctrica durante 2 horas, hallar la producción real. O sea, miren, se perdió, ¿no? 2 horas, ¿no? Y con eso me dicen cuál sería la producción real en unidades por semana. Entonces, miren, vamos a contestar la segunda pregunta, la parte B. Entonces, yo sé que en el mayor tiempo, que es secar, que es 5 minutos, se fabrica una unidad de producción, que es 12 unidades. En 2 horas, que yo he perdido por falta de energía eléctrica, que son 120 minutos, ¿cuántas unidades estaré produciendo? 288 unidades por semana, ¿no? Esa es la producción perdida. Si yo he perdido en 2 horas 288 unidades en esa semana, entonces, ¿cuál sería la producción real? Sería esta, ¿no? 11.520 menos las 2 horas que perdí, que son 288. Me sale 11.232 unidades por semana. Entonces, como ustedes aprecian, la producción real es diferente a la capacidad real. ¿Por qué? Porque yo pierdo algún tiempo, en este caso, por falta de energía eléctrica, ¿no? Y con eso, ahora me hacen una tercera pregunta. Bueno, es una pregunta teórica, ¿no? Bueno, recordando, antes de pasar al siguiente tema, ¿no? Dice, si la producción real es 11.232 unidades por semana, si me preguntasen cuál sería la eficiencia, hay una fórmula para calcular la eficiencia, ¿no? En esta parte, en este capítulo, que es producción real entre la capacidad real, ¿no? Sería 11.232 entre esta cantidad, ¿no? 11.520, y esa sería la eficiencia, ¿no? Pero en este caso me hace una pregunta teórica. Dice, la capacidad diseñada es la mínima producción teórica que se puede obtener de un sistema en un periodo dado y bajo condiciones ideales. ¿Esto sería verdadero o falso? Es teoría. ¿Verdadero o falso sería eso? ¿Alguien quisiera contestar? Esta afirmación, que la capacidad diseñada es la mínima producción teórica
que se puede obtener de un sistema en un periodo dado y bajo condiciones ideales, ¿esto sería verdadero o falso? ¿Nadie? Falso. Falso, ¿no? Porque no es la mínima, ¿no? Es al contrario, ¿no? Es falso, ¿no? ¿Por qué falso? Porque la capacidad diseñada es la máxima producción teórica. El problema es la palabrita, ¿no? Esto es la máxima producción teórica, ¿no? ¿Qué cosa era la capacidad diseñada? Si recordamos, era suponer que es la producción que se puede sacar suponiendo que las máquinas nunca se detienen por ningún motivo, lo cual es falso, ¿no? Las máquinas se van a detener, ¿no? Se van a detener cuando yo cambio un producto, voy a fabricar un nuevo producto, ¿no? Porque en la planta es muy difícil que produzca un solo producto, ¿no? Entonces yo tengo que acondicionar la máquina, voy a perder un tiempo. O cuando le doy mantenimiento por cualquier otro motivo, ¿no? Se va a perder tiempo. Entonces, por eso que la capacidad diseñada es una capacidad teórica, ¿ya? Bueno, miren señores, ya no tenemos más tiempo. Esta sería entonces el solucionario, este sería el solucionario de la primera práctica calificada que se tomó en el semestre 2019-2. Ahí tienen la solución, ahí lo pueden leer. Y hemos dejado también otro solucionario, ¿no? En el solucionario del semestre 2021-1, ¿no? Ahí está resuelto, eso es para que ustedes para que puedan practicar, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos a quedar. No se olviden que el próximo sábado es la primera práctica calificada, ya está ahí, ¿no? Las condiciones son exactamente las mismas que veíamos el ciclo pasado. Y también hemos dicho que hemos colocado ya la lista de grupos, ¿no? Para hacer el trabajo, ¿no? Habían 6 alumnos que no habían, hasta estas alturas, que es casi un mes, habían mandado su grupo, entonces yo los he puesto. Todos los que no enviaron su grupo, los he puesto en un solo grupo, ¿ya? Y esa lista no se cambia, ¿no? No se cambia. Ahí están también las fechas en que se va a exponer, y ya saben ustedes que para cada grupo va a haber un representante que va a ser el que exponga, ¿ya? Bueno, ahí nos vamos a quedar. Continuamos entonces la próxima clase, que sería el próximo jueves, ¿ya? Ahí nos quedamos, señores. Hasta luego.